Bueno, bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, clase número 7. Como habrán visto acá en los objetivos, en el objetivo 1 y en el objetivo 3, dice repasar. Es decir, vamos a volver a examinar, a explicar lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada y en la anterior, en la clase 5, que fue cuando presentamos el tema de la coherencia y de la cohesión. Me parecía necesario volver a recorrer lo que habíamos estudiado. Bien, dice 1, repasar la característica de la coherencia entendida como un concepto instrumental. Recuerdan que ya habíamos hablado de esto. En la clase 5 habíamos visto la diferencia que hay entre definición y concepto. Es decir, yo puedo aprender una definición, cualquiera sea, de cualquier tema, pero no logro captar la idea que esa definición tiene, es decir, el concepto. El concepto es una construcción que debe hacer el lector, el estudiante, digamos, el que está leyendo y tiene que estudiar algo. Por eso acá aparece la coherencia entendida como un concepto instrumental. En el objetivo 2, aplicar este concepto instrumental de la coherencia a la comprensión e interpretación de textos diversos. Esto ya lo vimos la clase pasada, como les decía. El objetivo 3, repasar la característica de la cohesión, entendida como el conjunto de mecanismos por los cuales unas palabras se refieren a otras. Es decir, la cohesión es entendida como el conjunto de los recursos de cohesión que permiten que las ideas se entrelacen. Es decir, de qué manera se va a cuando los autores escriben o cuando nosotros escribimos, de qué manera vamos relacionando una idea con otra. Ahí entran en juego estos mecanismos de cohesión, estos recursos de cohesión, los pronombres, los sinónimos, los conectores, etc. Y el objetivo 4, aplicar la cohesión para reconstruir las relaciones de sentido entre las ideas en la escritura de diversos textos. Si nosotros miramos acá en los verbos comprender, interpretar y reconstruir, estamos nosotros, estamos los lectores. El lector tiene que comprender, tiene que interpretar, y es el lector quien va a reconstruir la coherencia que construyó el emisor. Es decir, nosotros cuando leemos un texto, ahora, cuando nos toca escribir un texto, ahí nosotros somos los encargados de construir coherencia, construir sentido. ¿Para qué? Para que el lector pueda entender lo que yo escribí. Es decir, captar el sentido de ese escrito. Bien, bueno, los contenidos, texto, definición y las características, finalidad, coherencia y cohesión. Continuamos con un poco de práctica en esta clase. Bien, recuerdan que en la clase pasada habíamos visto dos casos para trabajar la coherencia como relación interna de sentidos. Vamos a aclarar que el tema es la coherencia textual, como dice el título acá arriba. La coherencia textual. Entonces, a la coherencia, para poder estudiarla, la dividimos en dos, siguiendo a Marín. Por un lado, la coherencia como relación interna de sentidos, que es lo que vamos a ver ahora, y por otro, la coherencia como
interpretación. Pero en definitiva, cuando uno se comunica con otro, lo que persigue es que el otro me entienda, es decir, que lo que yo diga o lo que yo escriba sea coherente. Al servicio de esa coherencia está la cohesión. Bueno, bien, vamos a ver estos dos casos. También pertenecen a alumnos que han cursado el año pasado alfabetización académica. Estos textos fueron extraídos de los parciales. A modo de ayuda, verán que acá aparece el pronombre esta, pintado de naranja, un naranja un poco oscuro, y en el caso B aparecen dos, en el cual y le. Bien, a ver, ¿qué pasa acá en este caso, en la relación interna de sentidos? Dice, la alfabetización académica es un proceso de enseñanza que no se aprende de una vez y para siempre. Esta debe llevarse a cabo en cada una de las disciplinas y a lo largo de la carrera. Bien, acá, evidentemente, la palabra esta, el pronombre esta, este recurso de cohesión, esta, está mal utilizado. Porque si yo me remito a lo que está escrito, el pronombre esta, ¿a qué palabra se está refiriendo? Teniendo en cuenta el género, se está refiriendo a enseñanza. La alfabetización académica es un proceso de enseñanza. Esta debe llevarse a cabo. Esta palabrita acá, el pronombre esta, está incorrectamente utilizado. Está produciendo una falla en la coherencia, en el sentido de la frase. Porque acá, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Esta construcción, proceso de enseñanza. La alfabetización académica, dice Carlino, es un proceso de enseñanza, no es la enseñanza solamente que se debe llevar a cabo, sino que es un proceso de enseñanza. Por lo tanto, el pronombre esta produce una falla en la relación interna entre el primer segmento, antes de la coma, y lo que sigue. Entonces, ¿cómo podríamos reconstruir este caso? Por ejemplo, la alfabetización académica es un proceso de enseñanza, le quitamos los paréntesis, que no se aprende de una vez y para siempre, ya que este proceso, incluyo el sustantivo proceso, ya que este proceso debe llevarse a cabo en cada una de las disciplinas y a lo largo de la carrera. Esta podría ser una manera de reescribir este caso y que se transforme en un texto. Bien, ¿se entiende esto? ¿Y quedó más o menos claro? Bien, el caso B. El día domingo 22 del 9 del 19, el diario Data Chaco informó a sus lectores que en el Parque de la Democracia hicieron la fiesta del Día del Estudiante, que asistieron 15.000 jóvenes, en el cual participaron en cada área que le tenían preparado. Aquí debajo van a encontrar, esto lo escribí yo, una aclaración, digamos. Este caso fue escrito por el estudiante a partir del titular este acá, Parque de la Democracia. Cerca de 15.000 jóvenes participaron de la fiesta del estudiante. Este era el titular que aparecía en la noticia, que fue publicada por el portal digital
y acá está la dirección, datachaco.com, el 22 del 9 de 19. Bien, acá yo tengo claramente dos recursos de cohesión, en el cual es un pronombre y le es otro pronombre. Vamos a trabajar primero eso y después vamos a hacer un comentario referente a la coherencia como interpretación. Dice, el día domingo 22 del 9 del 19, el diario Data Chaco informó a sus lectores que en el Parque de la Democracia hicieron la fiesta del Día del Estudiante. Hasta acá podríamos decir que está medianamente bien. Es decir, se entiende la idea. Y acá podríamos agregar, a la que asistieron 15.000 jóvenes. Y podríamos poner un punto acá. ¿Por qué está mal este pronombre en el cual el género es masculino? Y yo tengo entendido, puedo interpretar, que se está refiriendo a la fiesta del Día del Estudiante. Entonces, ahí ya tengo un problema para relacionar lo que está escrito acá, luego de este pronombre, con lo que está escrito antes. Es decir, recuerden que los pronombres siempre me remiten a algo que yo dije antes o lo que escribí antes en el texto. De ahí la denominación que tiene, pronombre, en lugar del nombre, es decir, en lugar del sustantivo, por ejemplo, el sustantivo fiesta, en este caso. Entonces, podríamos decir, en la cual participaron en cada área. ¿Y por qué está mal este? Porque está en singular este pronombre, que le tenían preparado, Pero si el texto me dice acá, hicieron la fiesta del Día del Estudiante, asistieron 15.000 jóvenes, no puedo escribir este pronombre en singular. Tendría que ser en que les tenían preparado. ¿A quién? A ellos, a los jóvenes, que fueron 15.000. Entonces, dos pronombres mal utilizados generan, como dice acá, generan fallas en la coherencia, en la relación interna entre los enunciados, en el cual aparentemente remite a fiesta, pero acá tengo un género femenino, esto está en masculino, y le es un número singular, y resulta que los jóvenes son muchos. Entonces, ¿cómo podría quedar? Una manera de reescribir podría ser el día domingo 22 del 9 del 19, y acá podría escribir el portal digital datachaco.com, y tomo este dato, porque así se llama este portal, datachaco.com, el portal digital, no de esta manera escrito, datachaco.com, informó a sus lectores que en el Parque de la Democracia hicieron la fiesta del Día del Estudiante. Y acá puedo poner un punto seguido o punto y coma. Interrumpo acá con la reescritura. Tanto el punto seguido como el punto y coma son equivalentes. Es decir, puedo optar por un signo de puntuación o por otro.
podemos poner acá un punto y coma. Entonces, el día domingo 22 del 9 al 19, el portal digital datachaco.com informó a sus lectores que en el Parque de la Democracia hicieron la fiesta del Día del Estudiante. Punto y coma. A la misma, y ahí estoy utilizando un pronombre, a la misma, ¿cuál la misma? La fiesta. A la misma asistieron 15.000 jóvenes, coma, quienes participaron en cada área que les tenían preparado o que habían preparado, que les habían preparado. Entonces, de esa manera estoy reconstruyendo el sentido del caso. Como verán, los elementos de cohesión, los recursos de cohesión, si no los utilizamos bien, generan este tipo de problemas en el lector. En el caso de ustedes, por ejemplo, estudiantes, el lector de lo que ustedes escriben es el docente, que se transforma en el docente lector. Y bueno, y a veces uno no entiende muy bien qué es lo que escribió el estudiante. Y nos toca recuperar el sentido de ese texto. A veces se puede y a veces no. De ahí la importancia de que ustedes entiendan, como estudiantes, al momento de escribir, que el docente de cualquier materia, digamos, tiene que entender, tienen que encontrarle sentido a eso que ustedes escribieron, para que no se produzca este tipo de confusión. Ah, y una cuestión que me estaba olvidando. Si yo recupero, me remito a la coherencia como interpretación, recuerden que Marín expresa que la necesidad que tiene del lector, que tiene que tener determinados conocimientos, información, para poder interpretar. Si yo soy de resistencia, y quizás varios de ustedes lo son, van a saber que Parque de la Democracia, Parque y Democracia tengo que escribir con mayúscula, porque precisamente es el nombre de un parque que está situado acá en Resistencia sobre la avenida Sarmiento. Entonces, tengo que recuperar ese conocimiento y escribir como corresponde, ¿verdad? Parque de la Democracia en mayúscula. Si no soy de Resistencia, claro, no voy a tener esa información, ese conocimiento. Y bueno, voy a creer que está bien, que lo llaman así, pero en realidad, acá, en este caso, debiera estar escrito con mayúscula. Y lo que está escrito con mayúscula acá, el nombre, el supuesto nombre del diario, digo supuesto nombre, porque el nombre es este que está acá. Acá, todo junto, datachaco.com, la dirección de la página web. Bueno. Ustedes vayan anotando preguntas, si por ahí tienen, y después al finalizar la clase las resolvemos. O al menos intentamos resolver. Bien, vamos a continuar. Bien, el título sigue siendo la coherencia textual. Nada más que ahora vamos a trabajar la coherencia como interpretación, pero también vamos a incorporar los recursos de cohesión, los mecanismos para entrelazar una idea con otra. Por eso hay tanto color acá en esta noticia. ¿Qué voy a interpretar acá? Primero, como ya veíamos la clase pasada, el logo del diario. Diario Norte, este es el logo.
si yo entiendo de qué se trata este solcito que está acá, que ahora le han puesto un barbijo, un tapabocas, las letras escritas de esta manera, en color verde, digo, bueno, no, este es el logo. Y entonces ya, yo como lectora, ya me estoy ubicando en el contexto en el que fue escrito este texto. Yo sé que Norte es un diario de la provincia del Chaco. También hay Norte Corrientes. Entonces, puedo deducir por el formato que tiene este texto. Aquí hay una imagen. Algunos autores técnicamente les llaman imágenes satelitales a las fotos, llamémosle fotografías, que no fueron tomadas por los fotógrafos del diario, sino que son bajadas de internet, como en este caso. Es decir, el periodista de Norte no fue quien sacó esta foto, sino por medio de las páginas web. Bien, la fecha de la noticia, 10 de agosto. Este es el título, el formato, digamos, vamos a trabajar el formato. Este es el título. Tipo de letra, bien grande, respecto de la volanta, que está antes del título, y el copete, que está después del título. Dice la volanta: el fútbol argentino se pone en movimiento con los representantes apuntando a la copa. Los grandes vuelven al ruedo a pesar de tener casos de coronavirus. El copete: con estricto cumplimiento del protocolo aprobado por las autoridades sanitarias, los planteles se entrenarán en grupos. Entonces, volanta, título o titular, copete. Y a partir de acá tengo el texto, el cuerpo de la noticia, propiamente dicho. Dice: Boca, River y Racing lideran el grupo de clubes que hoy volverán a los entrenamientos luego de 4 meses de receso por la pandemia de coronavirus. Defensa y Justicia y Tigre, los otros 2 representantes argentinos en la Copa Libertadores de América, también comenzarán con las prácticas de cara a los partidos programados para el jueves 17 de septiembre. San Lorenzo también retomará el trabajo, pero en el predio de la AFA en Ezeiza, mientras que Independiente volverá a la actividad el martes sin la presencia del marcador lateral Fabricio Bustos, quien dio positivo en coronavirus. Luego de 4 meses de receso obligado por la pandemia de coronavirus, que todavía afecta a nuestro país con alrededor de 7.000 casos diarios, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, obtuvo el pasado martes la autorización por parte del Ministerio de Salud para retomar los entrenamientos bajo un estricto protocolo. Bien, coherencia como interpretación. Vamos a ver esto primero. El vocabulario que el periodista usa, que el periodista de Norte está utilizando. Lo que está pintado de color rojo, fíjense, abajo dice recursos de cohesión, expresiones sinónimas referidas a los clubes. Es decir, de qué manera para el periodista, digamos, va escribiendo para no repetir la palabra clubes, por ejemplo. El fútbol argentino se pone en movimiento con los representantes apuntando a la copa. Bien, ¿quiénes del fútbol argentino? ¿Todos?
No, los representantes. ¿Quiénes son los representantes? Los grandes. Y acá aparece una metáfora. Grandes, como ustedes saben, es un adjetivo, grande. Pero acá el periodista lo toma como un sustantivo. Es decir, los grandes. Es una metáfora. Está reemplazando, en vez de decir los grandes clubes o los clubes de primera división, dice los grandes. Vuelven al ruedo. Esta es otra metáfora. Vuelven al ruedo. Ruedo tiene distintos significados, por ejemplo, el ruedo de un pantalón, el ruedo de un vestido, evidentemente no es este acá. Ruedo remite a un terreno que tiene forma circular donde se produce la lidia de toros. España, por ejemplo, que es el país donde están las lides de toros, a eso se le llama ruedo. Y acá el periodista utiliza la palabra ruedo como si en vez de nombrar la cancha o el trabajo que van a hacer, una metáfora, vuelven al ruedo, vuelven a estar en su trabajo, digamos, a la vista de los fanáticos de cada, o los futboleros, etc. Los grandes vuelven al ruedo a pesar de tener casos de coronavirus. Entonces, ¿quiénes del fútbol argentino? Los grandes. Después vamos a ver. Son los representantes. Con los representantes, es decir, no son todos. Los representantes de este fútbol argentino, que en este caso son los grandes. Con estricto cumplimiento del protocolo aprobado por las autoridades sanitarias, los planteles se entrenarán en grupos. Entonces, la palabra planteles, evidentemente, está remitiendo a los grandes, a los representantes de este fútbol argentino. Y acá, cuando comienza el cuerpo de la noticia, ahí el periodista ya escribe tres nombres propios. ¿Quiénes son estos grandes? Boca, River y Racing. Y aclara, dice, lideran el grupo de clubes, son los líderes, lideran el grupo de clubes, que hoy volverán a los entrenamientos luego de 4 meses de receso por la pandemia de coronavirus. Luego nombra a otros dos, Defensa y Justicia y Tigre. Hasta ahora nombró 5 grandes, 5 equipos grandes, o representantes, como dice acá. Los otros 2 representantes argentinos en la Copa Libertadores de América. Si nos remitimos a la volanta, acá dice solamente apuntando a la Copa. Apuntando a la Copa. Y acá escribe completo. ¿Cuál es el nombre de la Copa? Copa Libertadores de América. También comenzarán con las prácticas de cara a los partidos programados para el jueves 17 de septiembre. Punto aparte, San Lorenzo es otro de los equipos, otro de los planteles, otro de los representantes, otro de los grandes del fútbol argentino. Entonces, fíjense de qué manera el periodista va entrelazando las ideas, cómo fue construyendo sentido. Este es un conector también. ¿Por qué dice Defensa y Justicia también comenzarán con las prácticas? Porque añade una idea, también es un conector que suma una idea, añade una idea igual, similar a la que ya dijo respecto de Boca, River y Racing. San Lorenzo también está en esa misma línea de los 5 nombrados anteriormente.
San Lorenzo también es uno de los grandes que va a empezar, que retomará el trabajo, pero en el predio de AFA en Ezeiza. Fíjense, tengo que continuar la lectura de la noticia para encontrar aquí, recién abajo, la aclaración de la sigla. Obviamente que el futbolero es una sigla muy conocida, uno sabe lo que significa. Pero esto justamente tiene que ver con los conocimientos que yo como lectora tengo que tener para poder entender, poder interpretar la noticia. En Ezeiza. Ezeiza, el partido de Ezeiza. Es decir, lo que conocemos de Ezeiza, por ejemplo, es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, como nombre, digamos. Ezeiza, el partido que está en Buenos Aires. Y ahí fíjense, partido de Ezeiza, no partido de fútbol, que también puede ser en este contexto. Pero acá, partido de Ezeiza. Mientras que Independiente, acá también acá se me pasó, tendría que haber puesto en rojo, es otro de los grandes, y volverá a la actividad del martes, sin la presencia del marcador lateral Fabricio Bustos, quien dio positivo en coronavirus. Entonces tengo primer párrafo, segundo párrafo. Lo que está en rojo, entonces, son expresiones sinónimas, nombres propios de cada uno de los clubes, referidas justamente a los clubes. Fútbol argentino, representantes, grandes, planteles, referidas a los clubes. Lo que está en azul, vamos a trabajar lo que está en azul, tiene que ver con las construcciones verbales. Esta es una construcción verbal, se pone en movimiento. No es solamente poner, que es el verbo. Una construcción verbal, se pone el movimiento, vuelven al ruedo, se entrenarán. Distintas maneras que tiene el periodista de decir lo mismo, es decir, que van a entrenar. Se pone en movimiento, funciona como una metáfora. ¿Qué es ponerse en movimiento? Depende del contexto, cambia el significado. En este contexto de la noticia, ¿qué significa que se pone en movimiento? Que van a entrenar. Vuelven al ruedo, es decir, vuelven a entrenar, vuelven a las tareas de prácticas, como dice acá. Vuelven al ruedo, acá dice volverán a los entrenamientos. Acá dice comenzarán con las prácticas. Entonces acá tengo sinónimos, prácticas, entrenamientos, ponerse en movimiento. San Lorenzo también retomará el trabajo. Otra construcción verbal sinónima de las anteriores. Independiente volverá a la actividad. Y fíjense además, todos los verbos están en futuro. Comenzarán, volverán, retomará, volverá a la actividad. El martes, sin la presencia del marcador lateral Fabricio Bustos. Y acá, esta expresión marcador lateral, yo, por ejemplo, que desconozco el tema fútbol, marcador lateral, no sé lo que significa. No sé quién puede ser un marcador lateral y qué tarea tiene a cargo en la cancha. Esto remite a la coherencia como interpretación. Marcador lateral. Forma parte del lenguaje técnico del fútbol. Entonces, quien entiende de fútbol va a poder interpretar esto y va a entender qué quiere decir esto acá. Sin la presencia, es decir que, bueno, que no va a estar.
Luego, el último párrafo, luego de 4 meses de receso obligado por la pandemia de coronavirus, que todavía afecta a nuestro país con alrededor de 7.000 casos diarios, obviamente que este número se refiere a los casos del país, digamos. Lamentablemente, el último, ayer, antes de ayer, hubo 7.000 casos. La Asociación del Fútbol Argentino, entre paréntesis AFA, obtuvo el pasado martes la autorización por parte del Ministerio de Salud. En el copete está pintado de color verde, dice el periodista, las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias. Y acá, Ministerio de Salud, evidentemente el ministro de Salud. El ministro de Salud es autoridad sanitaria y quien autoriza a los clubes a ¿qué? Retomar los entrenamientos bajo un estricto protocolo. Que también el periodista utiliza las mismas palabras, estricto protocolo, estricto cumplimiento de protocolo, acá en el copete. El conector para me está indicando que es el fin que yo tengo, es decir, con el objetivo de la autorización por parte del ministerio, con el fin de retomar los entrenamientos de los distintos clubes. Bien, entonces, por un lado tenemos la coherencia, la construcción de coherencia a partir de los mecanismos de cohesión, de los recursos de cohesión. Todo lo que está en rojo, todo lo que está en rojo remite a los clubes, se refiere a los clubes. Todo lo que está pintado de azul remite a las acciones, a los verbos de actividad, a las prácticas, a los entrenamientos que vuelven, que se ponen en movimiento. Y luego tenemos los conectores. También aquí, Ministerio de Salud, autoridades sanitarias son sinónimos, y Copa, solamente acá, Copa y Copa Libertadores, sinónimos. Bien, y por otro, la coherencia como interpretación. Nos preguntamos de vuelta, ¿qué significa que se pone en movimiento? Apuntando a la copa. Apuntar, el verbo apuntar. Si yo pienso en un arma, apunta con el arma. Apuntar con el dedo, fíjate, mirá lo que pasa allá. Le muestro a alguien algo, apunto con el dedo, mirá. Acá está utilizado en forma metafórica. Apuntando a la copa, es decir, como diciendo, mira, el objetivo de los grandes del fútbol argentino es la Copa Libertadores de América. Como mirando, tengo la copa presente ahí y miro la copa. Ese podría ser una de las interpretaciones de apuntando a la copa. Vuelven al ruedo, acá exige al lector que interprete qué significa vuelven al ruedo. Entender que este adjetivo grandes no está funcionando como adjetivo, sino como sustantivo, que se refiere, ya dijimos, a los representantes del fútbol argentino. Y acá están los nombres, ¿verdad? Hay 5, hay 6, hay 7. Es decir, de esta manera el periodista escribe la noticia, para que el lector vaya reconstruyendo la coherencia que él construyó, el sentido que él construyó. Evidentemente va a entender, como les decía, alguien que está en el tema del fútbol local, ¿no? A nivel nacional. En la fotografía, acá hay un epígrafe, dice, los millonarios trabajarán en el predio de Ezeiza con algunas ausencias por tener a algunos profesionales cumpliendo la cuarentena. La palabra millonarios es una metáfora para referirse a
a River. Los Millo, los millonarios. Este nombre surgió a raíz de que el club se había trasladado del barrio de La Boca al barrio de Núñez, en Capital Federal. Y el barrio de Núñez, bueno, es un barrio de clase media alta, clase alta, y de ahí quedó el nombre, los millonarios. Por ejemplo, otros nombres metafóricos: Boca, Ceneice, Racing, la Academia. Bueno, no recuerdo cómo le dicen a San Lorenzo o a Independiente. Son nombres, son metáforas. Bueno. Bueno, este es otro caso. Fíjense acá el formato que presenta, que tiene, y bueno, yo digo, bueno, esto es una publicidad. Aparece el nombre, Miliana Fiambrerías. Deduzco que es un lugar donde venden, bueno, aquí hay una foto, fácil de deducir. 10% off. Una palabra en inglés acá. Bueno, ¿qué significa esta palabra en inglés? Y después la publicidad tenía esto: 10% de descuento en todos los productos para pagos en efectivo, débito y crédito. Esta palabra en inglés significa eso, significa descuento. Es costumbre, hace bastante tiempo en nuestro país, de que en las publicidades aparezcan expresiones en inglés. Si desconocemos el significado, no entendemos, no tiene sentido para nosotros. Quizás de tanto ver y de tanto mirar, y uno pregunta y podemos decir, bueno, ¿pero qué significa off? Es más fácil decir 10% de descuento, pero lo que pasa es que los términos en inglés le dan otra presentación. Así creen, ¿verdad? Quienes presentan una publicidad con expresiones en inglés, como si fuera más lindo. Bien, nombre, el rubro, y acá hay una frase que dice: simplifica tu día. Simplifica tu día. Les dejo a ustedes que analicen a ver qué recurso es digamos, qué sentido tiene esta frase acá. Simplifica tu día. Y a partir de acá uno hace la interpretación de lo que Miliana está promocionando. Otra publicidad, no tenía dirección, tampoco la anterior, ¿verdad? Solamente 2 imágenes de modelos, el nombre, óptica del sol, y después dice: tus ojos son la ventana al mundo, cuídalos, los lentes de sol son tus aliados para la salud y no son solo un accesorio de moda. Tus ojos son la ventana al mundo, es una metáfora. Se refieren a los ojos de una manera metafórica, ventana al mundo. Aparece un verbo, me da una orden acá: cuídalos. ¿A quién? A los ojos. ¿A qué? A los ojos. Los lentes de sol son tus aliados. Me da una orden, acá afirma, me da una orden: los lentes de sol son tus aliados para la salud y no son solo un accesorio de moda. Este es otro recurso que también les dejo a ustedes para que lo analicen. A ver,
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende, digamos, Óptica del Sol al escribir esto? Al decir esto. ¿Qué hay detrás de esta publicidad? ¿Cuál es el sentido que yo como lectora puedo extraer, digamos? ¿Cómo interpreto este texto que está aquí? También se los dejo a ustedes para que lo analicen. Rescata el tema de la salud. Fíjense que la pone primero, en primer lugar. Los lentes de sol son tus aliados para la salud. Y no son solo un accesorio de moda. Es decir, está contraponiendo el tema de la salud y el tema de la moda. Un objeto para la salud o un objeto porque está de moda, accesorio. Hay una construcción acá que le está diciendo al lector, bueno, a ver, vos interpreta, a ver, ¿qué entendés de esto? Al poner en primer lugar la palabra salud, es decir, en la óptica, ¿qué es lo que están vendiendo, digamos? ¿Qué tipos de lentes están vendiendo? En cuanto al nombre, Óptica del Sol, fíjense la imagen, da la sensación de que hay mucho sol en el parque o donde fue sacada esta foto, esta imagen. Y además el logo tiene el dibujito de un sol. Bueno, en la clase pasada yo les había presentado unas filminas referidas al coronavirus, algo parecidas a esta, que yo acá van a encontrar una, les había presentado 3, son parecidas, pero no son iguales, por más que mantengan algún diseño, algún formato. ¿Y cuál es la diferencia? Acá, fíjense acá. En este logo dice M. M. Quienes vivimos en Resistencia sabemos de qué se trata. Es una empresa privada dedicada al cuidado de la salud. Es decir, esta es una publicidad. Este texto es una publicidad que toma el tema de COVID-19, coronavirus, el tema de los cuidados, bueno, por obvias razones, ¿verdad? Pero en realidad lo que está promocionando acá es la empresa. Es decir, cuál es la intención de la empresa M al hacer esta publicidad. Y es vender vender el producto, podríamos decir, digamos, es decir, no queda bien, es decir, que alguien compre los servicios de M, vender sus servicios. Ahí me salió. Si miramos acá, dice info, argentina.gov.ar, salud coronavirus, hay un 0800, Argentina Unida. Aparece esto. Esto tiene que ver con información del gobierno, esto a nivel oficial. Es decir, no es una cuestión de la empresa M, el tema del coronavirus, sino que tiene que ver directamente con directivas, lineamientos del Ministerio de Salud de Nación.
Entonces, este texto es una publicidad. Este texto, que ya lo vimos en la clase pasada, no es una publicidad. No me están queriendo vender ningún servicio. ¿Por qué? Porque acá abajo dice Ministerio de Salud Pública Chaco. Chaco, el escudo de la provincia. Es decir, este es un aviso, podríamos decir un folleto, que lo que está buscando es un cambio de conducta en la ciudadanía chaqueña. Concretamente, distancia social. Es decir, un cambio de conducta en los ciudadanos. En el caso de la empresa M, no. Me está vendiendo un servicio. El mismo tema de coronavirus, pero con otra intención. Bien, y el último texto que les presento es este. Clasificados. Particulares, automotores, y después el texto que está aquí, en un recuadro, publicado 2/8/2020. Acá tengo el logo, interpreto, mi conocimiento me dice que este es el logo de Norte, por lo tanto, apareció en la sección, clasificado solo, es la sección de avisos clasificados, que tiene todo un formato muy particular, el aviso clasificado. La particularidad de escribir con palabras sueltas o, por ejemplo, un sustantivo y un adjetivo, un sustantivo y un verbo, 2 palabras, muy pocas palabras. ¿Por qué? Y bueno, porque cobran por palabra. Entonces, quien publica un aviso clasificado va a escribir lo mínimo indispensable para que puedan entender, es decir, el texto es coherente. El texto es coherente. Son palabras, ideas cortadas, ¿verdad? Pero es así. El formato del aviso clasificado es ese. Para poder entender lo que está escrito acá, tengo que interpretar. Elementos de cohesión, acá no tengo. Puede ser en adelante. Pero no tengo pronombres, no tengo sinónimos, no tengo conectores, elementos de cohesión no hay. Pero el texto es coherente. ¿Por qué es coherente? Porque escrito así está bien. ¿Por qué? Porque es un clasificado, un aviso clasificado que aparece en todos los diarios. Hay distintos rubros. Automotores es uno de los rubros de los avisos clasificados. Otro de los rubros, terrenos, enseñanza, mascotas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a mirar acá. Dice, compro utilitario, coma, camioneta buen estado, coma, modelo MOT 2010 en adelante, punto. Escucho ofertas, punto. CEL, una abreviatura, una característica, un prefijo, 4 y el número. Son ideas cortadas. Compro utilitario, camioneta buen estado, MOD 2010 en adelante, escucho ofertas, CEL. Es perfectamente coherente en este contexto. Vamos a trabajar las palabras que están pintadas en azul y el resto les dejo a ustedes para que ustedes lo
lo analicen y lo interpreten. La palabra particulares quiere decir que el que publicitó, escribió, pidió que publiquen, mejor dicho, en el diario, es el dueño. Se refiere a los dueños de los autos. Entonces, si acá dice compro, utilitario, es alguien que quiere comprar a un dueño, no en una agencia de autos. La palabra utilitario, ¿qué quiere decir utilitario? ¿Cuál es el significado? En relación con los vehículos, es el tipo de vehículos que son furgones, tipo furgoncitos. Por ejemplo, una Kangoo, ¿no? Que va, por ahí ya la marca del vehículo ya se transformó en un sustantivo. Compra utilitario, puede ser, por ejemplo, ese tipo de vehículos. Camioneta, ahí ya me pasa a otro tipo de vehículo, distinto de un utilitario. Buen estado. Buen estado. El estado de conservación que tiene ese vehículo que quiere comprar. Buen estado, es decir, el motor que esté bien, la chapa, digamos que no tenga rayas, que tenga buena pinta, digamos. Coma, mod, esto significa modelo. La palabra modelo en este contexto se refiere a el año en que el vehículo salió al mercado. Está en la agencia listo para vender. Entonces, modelo 2010 en adelante, es decir, a partir del año 2010 en adelante, sucesivos años luego. Escucho ofertas, como quiere comprar, es decir, bueno, oferta dinero, digamos, es decir, cuánto es. Y escucho, el verbo escuchar, tiene el sentido de, bueno, alude a las llamadas telefónicas, y que tiene intención de, bueno, a ver qué propuesta hace uno, qué propuesta hace otro, en cuanto a lo que está dispuesto a pagar, digamos. Entonces, de esta manera voy trabajando el sentido que tiene el texto. ¿Qué es lo que me está queriendo decir el aviso clasificado, en el caso con estas palabras? Como les decía, es un texto coherente, a pesar de que esté escrito así. Pero así se escriben los avisos clasificados. Bueno, también dejo que ustedes después trabajen el resto de los puntos que vamos a ver y que son estos. Esta es una filmina que ya la vimos en las clases anteriores. Para reconstruir el sentido de los textos, qué conocimientos, saber e información deberíamos tener. El formato, por ejemplo, la publicidad tiene un formato, la noticia tiene un formato. El aviso clasificado tiene un formato, el que acabamos de ver. ¿Quién es el emisor? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la intención, la finalidad? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Por ejemplo, si miramos este aviso clasificado, ¿en qué contexto? Acá tengo el número, el prefijo, la característica del teléfono. Yo sé que 362 corresponde a resistencia. Entonces, en este contexto, es decir, para quienes viven en esta ciudad o en esta zona. Los sentidos, las significaciones, lo que acabamos de ver,
con las palabras, qué significa utilitario, qué significa mod, qué significa buen estado. El tema o el significado global, ¿cuál es? ¿Qué recurso de cohesión? En este caso del clasificado no hay recurso de cohesión. Y el vocabulario es justamente lo que vimos recién con los sentidos, las significaciones. Bueno, este trabajo, que ya lo hicieron en la clase pasada, les voy a presentar ahora también con otro material de apoyo para la lectura, en la misma línea, para que practiquen con los textos de esta clase. Bueno, y este es el resumen de las clases. Estamos acá. Vieron que la clase 6 ya vimos la revisión del tema de la clase 5 con este tema. Y la clase 7, que es la de hoy, volvemos a repasar. Voy a subir estos materiales. Y hoy estaríamos terminando con este tema de texto, de coherencia, de cohesión, etc. Después de la clase, no sé si inmediatamente, si no dentro de un rato, el material de apoyo para la lectura, y ahí les voy a aclarar cuándo vamos a evaluar este tema con una autoevaluación. Entonces, para que sigan practicando, la clase de hoy se sume a la clase pasada. Y la clase que viene, Dios mediante, ya estaríamos empezando un tema nuevo. Seguimos en la unidad 1, pero con otro tema. Bueno, aquí terminamos con la clase. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de presentar